En tomografía computarizada, la TC, ¿no? Conseguir la imagen perfecta es literalmente una carrera contra el tiempo. Un milisegundo, esa es la diferencia entre un diagnóstico clarísimo y, bueno, una oportunidad perdida. Hoy vamos a ver justo eso, cómo la tecnología ha evolucionado para clavar ese instante preciso, cómo pasamos de, digamos, adivinar, a tener una precisión que es casi absoluta. Bueno, el recorrido de hoy es así. Primero vamos a entender bien el reto del momento justo. Después nos metemos con el método antiguo. Una aproximación, ya verán por qué. Luego, el estándar actual, el seguimiento del bolo. De ahí saltamos al gold standard, que es el bolo de prueba. Y cerramos con lo más importante, cómo esta precisión puede salvar vidas. Ok, arranquemos entonces. Para meternos de lleno en esto, lo primero es entender ¿por qué el tiempo es tan, pero tan crítico en los estudios que usan contraste? A ver, miren esta imagen. Es una reconstrucción 3D de las arterias coronarias. Espectacular, ¿no? Bueno, para lograr esta nitidez, el tomógrafo tiene que disparar en el momento exacto en que el contraste llega a su pico, a su máxima concentración en esos vasitos tan pequeños. Es que es como tratar de sacarle una foto a un relámpago en medio de la noche. Hay una sola chance de que salga bien. El tema es que, una vez que se inyecta, el contraste viaja por todo el sistema circulatorio a una velocidad increíble. La ventana de tiempo para capturar esa imagen arterial súper brillante y nítida es brevísima. Si el equipo dispara antes, la imagen queda, digamos, lavada, opaca. Si dispara tarde, el contraste ya se fue, se diluyó. Entonces el gran desafío es, ¿cómo sabemos cuál es ese momento perfecto? Bueno, veamos cómo se intentaba solucionar esto antes, con un método que la verdad hoy nos parece de altísimo riesgo, el famoso retraso fijo. El retraso fijo era en esencia una apuesta con algo de información, pero una apuesta al fin. Se inyectaba el contraste y se programaba el equipo para que esperara, qué sé yo, 25 segundos, y ahí empezaba a escanear. ¿Y de dónde salían esos 25 segundos? De promedios, de lo que le pasaba a la mayoría de la gente. No tenía nada que ver con la persona que estaba ahí acostada en la camilla. Era el típico enfoque de talla única para todos. Pero, a ver, ¿cuál es el problema con esto? Si más o menos funcionaba para la persona promedio, ¿por qué decimos que era tan riesgoso? La respuesta es muy simple, porque nadie es promedio. Nadie. Como dice la fuente, la variación en los tiempos de circulación entre una persona y otra es gigante. Pensemos en un atleta joven. Su circulación va a ser rapidísima. Ahora pensemos en un paciente mayor, con una insuficiencia cardíaca grave. El contraste puede tardar el doble en llegar. Entonces, ¿qué pasaba al usar un retraso fijo? Que en un montón de casos la imagen salía mal, subóptima, y eso obligaba a repetir todo el estudio. O sea, más radiación y más contraste para el paciente sin necesidad. Por suerte, la tecnología avanzó, y mucho. Pasamos de estar adivinando a poder observar en tiempo real. Y esto fue gracias a la llegada de lo que hoy es el estándar en casi todos lados, el seguimiento del bolo, o como se lo conoce, bolus tracking. Y esta técnica, bueno, cambió por completo las reglas del juego. En vez de depender de un tiempo fijo, el tomógrafo ahora monitorea activamente la llegada del contraste. Es un método adaptativo, o sea, se personaliza para cada paciente ahí mismo en tiempo real. Se acabó lo de adivinar. Ahora se observa. ¿Y cómo funciona? La verdad es que es bastante ingenioso y a la vez simple. A ver, paso a paso. Primero, el técnico marca una pequeña región de interés, una ROI, sobre una arteria importante en una imagen de control. Después se fija un umbral de densidad, por ejemplo, 100 unidades Hounsfield. Ahí empieza la inyección de contraste y el equipo empieza a hacer cortes de muy baja dosis midiendo constantemente la densidad adentro de esa marquita. Y en el instante en que la densidad cruza ese umbral, listo, el equipo sabe que el contraste llegó y arranca con el escaneo diagnóstico de verdad. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿no? Miren el salto que dimos. Pasamos de un principio que era básicamente adivinar a uno que es observar en tiempo real. La precisión, que antes era baja y súper variable, ahora es alta y consistente. Y lo más crucial de todo, la adaptabilidad. Pasamos de cero adaptabilidad a un método totalmente individualizado para cada paciente. El riesgo de que el estudio salga mal se reduce drásticamente. Pero a ver,
¿Qué pasa cuando alta precisión no alcanza? Porque hay casos, sobre todo en patologías cardíacas muy complejas, donde se necesita algo más. Y para eso existe un método todavía más preciso que es considerado el gold standard, el bolo de prueba o test bolus. Pensemos en ciertas condiciones. Pacientes con una función del corazón muy deteriorada o con anatomías de las arterias súper complejas. Ahí simplemente no hay margen de error. En esos casos, no alcanza con saber cuándo llega el contraste. Lo que necesitamos saber es exactamente cuándo va a alcanzar su pico máximo de concentración. Y acá es donde la cosa cambia. Pasamos de observar a calcular. El método del bolo de prueba es, imagínense, como hacer un ensayo general antes de la función principal. Se inyecta una cantidad muy chiquita de contraste, apenas 15 o 20 mililitros. Y con eso se hace una serie de imágenes muy rápidas en un solo lugar. ¿Para qué? Para medir con una exactitud de relojero cuántos segundos tarda el contraste en ir desde la vena del brazo hasta la arteria que nos interesa. Y, lo más importante, cuándo llega a su punto de máximo brillo. Con la información de esa inyección de prueba, el software dibuja una gráfica, una curva de tiempo-densidad. Este gráfico nos muestra básicamente la película completa del viaje del contraste en ese paciente en particular. Y con esa curva en la mano, podemos calcular matemáticamente el momento perfecto para empezar el escaneo principal y así capturar justo el pico de realce. Es una muestra increíble del nivel de personalización que se puede lograr. Se crea un plan de escaneo único para cada persona. Bien, ahora llevemos todo esto a la práctica. ¿Cómo impacta realmente en el paciente? Porque toda esta tecnología no es solo para tener imágenes más lindas, ¿no? Se trata de conseguir información que puede cambiar un diagnóstico y con eso cambiar una vida. Los beneficios de usar estos métodos adaptativos, como el bolus tracking o el test bolus, son gigantes. Primero, los diagnósticos son mucho más precisos. Segundo, se evitan las repeticiones de estudios. Y eso significa menos dosis de radiación y de contraste para el paciente. Y además, como vamos a ver ahora, a veces el propio tiempo de sincronización nos da una pista clínica súper valiosa. Más de 23 segundos. ¿Qué significa este número? Miren, un estudio del NIH encontró algo fascinante. Vieron que, en su protocolo, lo normal era que el disparo del bolo ocurriera entre los 15 y los 18 segundos. Pero empezaron a notar algo. Cuando ese tiempo se estiraba y pasaba los 23 segundos, casi siempre se relacionaba con otra cosa. Y acá está la clave de todo. Lo más increíble es que un dato técnico, un número que se usa solo para sincronizar la imagen, se convirtió en un indicador de cómo funciona el corazón del paciente. El estudio concluyó que un tiempo de disparo del bolo muy retardado debía hacer sospechar de una disfunción cardíaca. O sea que la sincronización perfecta no solo nos da la mejor imagen posible, también nos está contando una historia sobre la salud de esa persona. Y todo esto nos deja con una pregunta que es fascinante, ¿no? Mirando hacia el futuro. Ya hay algoritmos que intentan personalizar el retraso usando solo los primeros segundos del monitoreo. Pero con el avance de la inteligencia artificial, ¿será que llegaremos a un punto en el que solo con los datos del paciente, antes siquiera de inyectar una sola gota de contraste, podamos predecir su tiempo de circulación exacto? El viaje que empezó en el azar y va hacia la precisión, parece que todavía no termina.